Saludos, mi nombre es Brenda I. Hernández Esquilín. El trabajo presentado a continuación es un requisito parcial de la clase LIDE 7050, Métodos de Investigación. El tema es aspectos y técnicas de recopilación de datos en la investigación-acción. Los objetivos generales de esta presentación son los siguientes. Mediante la presentación de técnicas de recolección de datos, los alumnos comprenderán y aplicarán las técnicas de recolección de datos del método investigación-acción con un mínimo de dificultad. Los objetivos específicos son, a través de la presentación de diapositivas, los alumnos identificarán y analizarán las técnicas de recolección de datos. Además, auscultarán las características más importantes del método investigación-acción efectivamente. El término investigación-acción fue propuesta por Kurt Lewis, un psicólogo social, y fue utilizado por primera vez en 1944. El término investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Creswell, Suárez, Newton y Burgess lo definen como la investigación-acción como un enfoque metodológico para estudiar un área problemática de la pedagogía en su entorno natural y buscar formas de resolverlo. Las características más importantes tienen como objetivo resolver un problema en determinado contexto aplicando el método científico. El docente tiene un rol doble, el de investigador y el de participante en la investigación. Implica el uso de múltiples métodos de recopilación de datos y el análisis de los resultados. Y Creswell considera dos diseños fundamentales de la investigación-acción, el método práctico y el método participativo. ¿Cómo se conduce una investigación-acción? Hay ciertos pasos a seguir. Primeramente se elige el problema que se quiere cambiar o solucionar, se hace una revisión de literatura, se plantea la pregunta que se quiere responder, se plantea la hipótesis o respuesta tentativa a la pregunta, se determina la metodología que se usará para recoger los datos, se recogen los datos, se hace un análisis de los mismos y las conclusiones, y finalmente se comparten las conclusiones con colegas y alumnos. El proceso de investigación-acción, el cual es un estudio cualitativo y flexible, se presenta en la siguiente figura. Cabe resaltar que es un modelo espiral sucesivo de ciclo. Así lo define Pavlich y Paris en el 2011. Se compone de 4 fases. La primera fase es detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo, ya sea un problema social, de necesidad de un cambio, de una mejora u otras. En este primer ciclo se recolectan datos sobre la problemática y las necesidades, se hace el planteamiento del problema, por supuesto, y se generan los temas y la hipótesis. El segundo ciclo es el de formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. Aquí continúa la recolección de datos adicionales, ¿verdad? Se desarrolla el plan con los objetivos, las estrategias y acciones, se buscan recursos y se programan los tiempos. En el tercer ciclo se implementa el plan o programa y se evalúan los resultados. Se pone en marcha el plan, se continúa la recolección de datos, ¿verdad? Y se implementan las estrategias ya determinadas, se toman decisiones, se redefine la problemática y se generan nuevas hipótesis, eh, revisando siempre la implementación y sus efectos. Y el cuarto ciclo es la realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Esta continúa recolectando datos, ¿verdad? Para hacer una reevaluación y hacer los ajustes necesarios. Se informan los resultados de las acciones a toda la comunidad, se hacen nuevos ajustes, se hacen decisiones y se redefinen nuevos diagnósticos. Y así el ciclo se repite. Aspectos y técnicas de la recolección de datos. La investigación-acción trabaja con datos cualitativos, descripciones y valoraciones que expresen cualidades. Las técnicas son la observación y el análisis profundo. Los instrumentos más utilizados son las entrevistas grupales, los análisis de documentos, las observaciones, conversaciones informales y asambleas, entre otros. Además, cabe mencionar que es un sistema progresivo. Un ejemplo en el que se podría aplicar el sistema de
Investigación-acción es con el siguiente problema, el problema de orfebrería. Eh, Siguiendo la plantilla anterior, donde se especifica los diferentes ciclos, pues en el primer ciclo, donde se identifica el problema es la necesidad que tiene una comunidad con elevados niveles de pobreza de exportar las artesanías que elaboran. Eh, en el ciclo número 2 es donde se elabora el plan, ¿verdad? Se identifican los factores que impiden que la comunidad exporte las artesanías. Se recolectan datos utilizando observaciones, entrevistas y videos, entre otras, y se elabora un plan utilizando mapas conceptuales, diagramas de causa y efecto. Se establecen las prioridades, las metas y los objetivos específicos, las tareas y acciones ejecutadas por cada persona responsable, ¿verdad? Y la programación de tiempo y los recursos necesarios para ejecutar el plan. En el ciclo 3 se implementa y se evalúa el plan. En esta se comunica el plan de acción a los interesados, se continúa con la recolección de datos, se ajusta el plan y se revisa la implementación y los resultados. Finalmente, en el ciclo 4, la realimentación, se informan los resultados a toda la comunidad, se continúa con la recolección de datos, haciendo ajustes al plan de implementación, se redefinen las decisiones y se repite el ciclo todas las veces que sea necesario. Otras consideraciones o aspectos de este tipo de investigación-acción ofrece una respuesta al movimiento de profesionalización docente, propone mejorar la educación mediante un cambio y aprende a partir de las consecuencias de los cambios, constituye un método idóneo para emprender cambios en las organizaciones, según informa Blackter, Hawkes y Tsai, por lo que es usada por aquellos investigadores que han identificado un problema en su área de trabajo y desean estudiarlo para contribuir a la mejora, citando Bell en el 2005. Además, es participativa y a través de ella las personas trabajan para la mejora de sus propias prácticas. Ahora este es el momento de hacer el avalúo. ¿Cómo podemos implementar el sistema de investigación-acción en el siguiente modelo? Dice, para la siguiente situación aplica el método de investigación-acción. Explica el proceso en cada uno de los ciclos para resolver o mejorar la situación. Y la pregunta esencial sería, ¿cómo aplicaría la investigación-acción para la siguiente situación? La situación es, hay una necesidad de cambio y el problema es la redefinición de un modelo educativo de una institución de educación superior. En conclusión, la investigación-acción permite dar una justificación razonada de una situación específica con datos cualitativos. Las observaciones, entrevistas y grupos de discusión son las técnicas más utilizadas para la recolección de datos. La finalidad de la investigación es comprender y resolver problemas específicos de una colectividad vinculada a un ambiente, citado por Sabine Batten y Major en el 2013. Este tipo de investigación tiene algunas limitaciones en las que se menciona que es muy general, por lo que los resultados son relativos. Se desarrolla un contexto social temporal muy específico, por lo que puede darse el caso de tener una poca participación. Y finalmente pueden surgir conflictos internos de liderazgo o entre los miembros de la comunidad, como lo dice Balcázar en el 2003. Aquí están las referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias.